Bienvenidos. Hoy vamos a explorar dos conceptos que son realmente centrales en cualquier empresa: la cultura y el clima organizacional. Suelen generar confusión, ¿viste? Pero entender bien qué son y cómo impactan, bueno, es fundamental. Exacto, porque hablamos de cosas que, aunque no las tocamos, definen muchísimo cómo se trabaja, la productividad, el bienestar de la gente. Son súper importantes. Nuestra charla de hoy se basa en el material Unidad 2.4.3, la cultura organizacional y el clima organizacional. La idea es, bueno, aclarar qué es cada uno, en qué se diferencian y por qué nos importan tanto hoy. Bien, empecemos a desgranar esto. Arranquemos por la cultura organizacional. ¿Qué es exactamente? ¿Cuál dirías que es su esencia? Mira, pensemos en la cultura como la personalidad profunda de la empresa, su ADN, por decirlo así. Es ese conjunto de valores compartidos, de creencias bien arraigadas, las normas, muchas veces no escritas, ojo, las tradiciones y, bueno, las formas de hacer las cosas. Básicamente responde a esa pregunta de ¿cómo se hacen las cosas posta acá? Entiendo. O sea, lo que define a una organización es su núcleo. Justamente. Y es clave entender que no es algo que se impone de un día para el otro, ¿eh? Se va formando con el tiempo, orgánicamente, se transmite, bueno, a través de las historias que se cuentan, los símbolos, los rituales, y muy fuerte, a través del ejemplo de los líderes. Eso le da una estabilidad, una inercia, y la hace difícil de cambiar rápido. El material que tenemos cita a referentes. Stephen Robbins, por ejemplo, dice que es un sistema de significado compartido. Algo que le da, digamos, su carácter único a cada organización. La diferencia de las demás. Exacto. Y también está Chavenato, que habla del conjunto de hábitos y creencias ya cimentados. Normas, valores, actitudes que todos comparten. Refuerza esa idea de algo profundo establecido. Sí, totalmente. Y de ahí salen sus características clave. Primero, es compartida. O sea, la mayoría la acepta, la vive. Segundo, se aprende. Nadie nace sabiendo la cultura de una empresa. La aprendes al entrar, con la socialización, mirando. Claro, te vas empapando. Tercero, y esto es crucial, aunque a veces no se ve, es invisible, su poder es enorme. Moldea cómo pensamos, sentimos, actuamos allá adentro. Y finalmente, puede ser funcional, una ventaja, o disfuncional, un freno, ¿no? Depende. Y acá se pone bueno. El texto menciona los niveles de cultura de Edgar Schein. Es como capas de una cebolla, ¿no? Para entenderla mejor. Sí, es una forma genial de verlo. La capa más externa, lo que se ve a simple vista, son los artefactos. ¿Artefactos como qué, por ejemplo? Pues la arquitectura de la oficina, cómo se viste la gente, la jerga que usan, las historias que circulan, los rituales públicos, todo lo tangible, lo observable. Lo primero que notas. Ok, lo superficial, digamos. En un sentido sí. Luego, un poco más adentro, están los valores expresados. Son los que la empresa declara. La misión, la visión, los valores que ponen en la web, en los manuales. Lo que dicen que son importantes. Exacto, lo que quieren proyectar. Pero el núcleo, lo más profundo y potente, son los supuestos básicos subyacentes. Ajá, esas son las creencias de fondo inconscientes que todos dan por sentadas y que realmente guían cómo se comporta la gente y cómo se decide. A veces ni se hablan y pueden ser distintas a los valores que declaran, ¿eh? Ahí está la esencia de verdad. Cómo ven el mundo, las relaciones, todo. Súper interesante esa distinción. Para que quede más claro, el material da ejemplos concretos. Habla de Google, por ejemplo. Claro, Google y su cultura de innovación, apertura, autonomía. Se ven sus oficinas locas, el 20% time famoso para proyectos personales, esa mezcla de libertad con responsabilidad. Exacto. O sapos, ¿no? Obsesionados con el servicio al cliente. Sí, eso se nota en cómo capacitan a la gente, los incentivos para ir más allá, y esa idea de que empleado feliz igual cliente feliz. Totalmente. O Natura, la brasileña, con su foco en sostenibilidad, respeto ambiental y social. Eso se ve en sus productos, cómo se relacionan con las consultoras, su compromiso social. Es parte de su ADN cultural. Ajá. Y un ejemplo más de acá, Pedidos Ya. Una cultura que nació muy ágil, muy de startup, ¿no? Innovación, dinamismo, foco en el cliente. Y eso se refleja en sus espacios, que buscan ser colaborativos, modernos. Exacto.
Todos ejemplos de cómo la cultura se manifiesta. Bien, entendido. Entonces, si la cultura es esa base profunda, medio invisible, ¿cómo sentimos su efecto en el día a día? Ahí entra el clima, ¿no? Precisamente. Ahí es donde entra el clima. Si la cultura es la personalidad, el clima organizacional es más como el estado de ánimo del lugar, en un momento dado. Es la percepción que tienen todos sobre cómo se siente trabajar ahí, ahora mismo. O sea, más momentáneo. Exacto. Esa es la clave. El clima es más coyuntural, más superficial, si querés, comparado con la cultura. Puede cambiar más rápido. ¿Qué sé yo? Cambia el líder, ponen una política nueva y una crisis, y el clima se afecta. La cultura de fondo, en cambio, es más dura de mover. ¿Y qué características tiene el clima para diferenciarlo bien? Bueno, primero es perceptual. Se basa en cómo cada uno siente e interpreta su entorno. Es subjetivo. Segundo, es temporal y cambiante. Es una foto del momento. Fluctúa. Tercero, lo afectan un montón de cosas más inmediatas, cómo es tu jefe directo, si la comunicación es clara, si te reconocen, el sueldo, cómo te llevas con tus compañeros, si el lugar físico está bueno. Y cuarto, su impacto es súper directo en cosas medibles. La motivación, la satisfacción, el compromiso, la productividad. Y algo crítico hoy, la rotación. Si la gente se va o se queda. Claro. Podríamos decir que un clima positivo sería, bueno, sentirte valorado, escuchado, seguro, con chances de crecer, buenas relaciones. Exacto. Y eso lógicamente lleva más productividad, menos gente que falta o se va. Y al revés, un clima negativo. Estrés, desmotivación, sentir que no te reconocen, mala comunicación, desconfianza, injusticia. Y las consecuencias son obvias. Bajo rendimiento, mucha ausencia, gente que se va a cada rato, conflictos. Queda claro que son distintos, pero están súper conectados. Me gustó la analogía del iceberg que usa el texto. Sí, es muy gráfica, ¿viste? El clima sería la punta del iceberg, lo que ves fuera del agua. Es lo inmediato, lo que sentís día a día, el estado de ánimo. Más fácil de ver y quizás de intentar cambiar rápido. Ok, la superficie. Y la cultura. Bueno, es toda la masa enorme de hielo que está sumergida. Mucho más grande, profunda. No se ve fácil, está súper arraigada. Es re difícil de cambiar. Ahí están los supuestos básicos, los valores de verdad. La personalidad real de la empresa. Entiendo. ¿Y cómo interactúan? Porque ahí está lo interesante, me parece. Totalmente. Ahí está la clave para gestionar. Una cultura fuerte y positiva, normalmente, genera un buen clima. Es como natural. Pero ojo, un clima negativo que se mantiene, que persiste, incluso en una empresa con una cultura que parecía buena, eso es una señal de alerta heavy. Puede indicar que hay problemas más abajo, en la cultura misma, en esos supuestos que no se cuestionan. O sea, el clima puede ser un síntoma de algo cultural más profundo. Exacto. Y si solo tratas de arreglar el clima con parches sin mirar la cultura de fondo, es probable que no funcione a largo plazo. Entiendo. Pero en la práctica, no debe ser complicado separar qué es clima y qué es cultura cuando hay un problema. La línea parece fina. Es un desafío, sí. La línea a veces es difusa. Porque el clima, en parte, muestra la cultura. Pero la diferencia suele estar en cuánto dura y qué tan profundo es. Un mal clima puntual puede ser por algo del momento, ¿no? Un proyecto pesado, un cambio mal comunicado. Pero si el mal clima se hace crónico, si afecta todo, liderazgo, relaciones, desarrollo, lo más seguro es que esté reflejando problemas en los valores, en los supuestos culturales. Por eso medir es tan importante, para poder distinguir. Justo ahí quería llegar. Si son tan importantes, ¿cómo hacen las empresas para medir estas cosas que suenan tan subjetivas, tan abstractas? Es que la medición no es opcional, ¿viste? Es clave para saber dónde estás parado, para diseñar acciones que sirvan y para ver si esas acciones funcionaron. Y como cultura y clima son distintos, las formas de medirlos también tienen sus diferencias. A ver, contame, ¿cómo se mide la cultura, esa parte profunda? Para la cultura, que es entender la esencia, el enfoque es más cualitativo, más de meterse a ver. Una técnica clave es la observación.
Mirar con atención los artefactos, oficinas, ropa, símbolos, los rituales, reuniones, festejos, cómo reciben a los nuevos, el lenguaje, las historias, cómo resuelven peleas. Ver cómo actúa la gente te dice mucho de las normas reales. Como un antropólogo en la oficina. Algo así. Y se complementa mucho con entrevistas en profundidad y focus groups. Ahí hablas con gente de distintos niveles, distintas áreas, con preguntas abiertas sobre los valores que viven, no solo los que dicen, la historia, cómo toman decisiones difíciles, qué se premia, qué se castiga. Buscas sacar a la luz esos supuestos básicos. Sacarlo no dicho. Exacto. También sirve el análisis documental. Mirar la misión, visión, valores escritos, manuales. Pero lo valioso es comparar eso que dicen con lo que hacen, lo que observaste y escuchaste. Las diferencias son oro. Interesante. ¿Y hay encuestas o algo así para cultura? Sí, existen instrumentos cuantitativos, aunque son menos comunes y más complejos que los de clima. El texto menciona el OSICAI de Cameron y Quinn. Mencionaste el Ikai. ¿Nos das una idea rápida de qué mide y esos tipos de cultura que nombra? Suena técnico. Dale, rápido. El OKB busca diagnosticar la cultura dominante mirando 6 dimensiones, como el liderazgo, la gestión de gente, la estrategia. Y te perfila en 4 tipos. Clan, como una familia colaborativa. Adhocracia, innovadora, flexible, como un laboratorio. Mercado, enfocada en resultados, competencia. Y jerarquía, más estructurada con reglas, control. Te ayuda a ver dónde estás y a dónde querrías ir. Claro, como un mapa cultural. Algo así. Y finalmente, algo muy potente para ver la cultura real es analizar los comportamientos clave. Fijarte qué se premia de verdad, a quién ascienden, qué festejan y qué se ignora o se castiga. Eso te dice cuáles son los valores en acción. ¿Premian colaborar o competir? Se puede fallar aprendiendo o te matan al primer error. Eso define la cultura vivida. Muy claro el enfoque para cultura, más cualitativo, profundo. Y para medir el clima, que es más del momento, ¿es distinto? Sí, para medir el clima, como es sobre percepciones más actuales y tangibles del ambiente, se usan más los métodos cuantitativos, aunque lo cualitativo también suma. La herramienta estrella son las encuestas de clima organizacional. Son cuestionarios, normalmente anónimos, que preguntan cómo perciben la gente distintas cosas. El liderazgo, la comunicación, el reconocimiento, el sueldo, las chances de crecer, el equipo, las condiciones de trabajo, el balance vida-trabajo. Las típicas encuestas de clima. Esas mismas. La ventaja es que juntas data de mucha gente rápido, podés medir, comparar áreas, ver cómo evoluciona. Pero, ojo, para que sirvan, tienen que estar bien hechas, la gente tiene que confiar en que es anónimo y, lo más importante, tienen que ver que se hace algo con los resultados. Si no, es peor, genera cinismo. Fundamental eso último. Totalmente. Después tenés algo más ágil, los sondeos o encuestas de pulso. Son más cortitas, más frecuentes, sobre temas puntuales, para tener feedback rápido. Como tomar la temperatura más seguido. Exacto. Y las entrevistas y focus groups también se usan para clima, a menudo para entender mejor los números de la encuesta, para profundizar en los porqués, hablar de temas más delicados. Ok, para complementar. Sí, y no descartes cosas simples como buzones de sugerencias, físicos o virtuales, o canales anónimos. Si se gestionan bien, dan data. Además, mirar los indicadores de recursos humanos es clave. La rotación voluntaria, el ausentismo, la productividad, las quejas. No miden el clima directamente, pero son síntomas clarísimos. Si se te va mucha gente de un equipo, algo pasa con el clima ahí. Son como las luces del tablero del auto. Tal cual. Y por último, las charlas 1 a 1 entre jefes y colaboradores. Si son honestas, abiertas, son una fuente continua de data sobre cómo se siente la gente. Perfecto. Cubrimos bastante sobre cómo medir. Entonces, para ir cerrando, cultura es la esencia, la personalidad, valores, supuestos. Clima es el estado de ánimo, la atmósfera actual, ambos vitales. Una cultura sana es la base, un clima bueno es lo que se vive. ¿Cuál sería la gran conclusión? Punto. Es clave para atraer y retener gente buena, que hoy es dificilísimo, para innovar, para adaptarse y para tener un lugar de trabajo donde la gente esté bien y comprometida. Y lo más interesante es ver cómo se conectan dinámicamente. No podés gestionar una sin pensar en la otra.
Las acciones sobre el clima tienen que mirar la cultura de fondo, y si cambias la cultura a largo plazo, eso va a afectar el clima sí o sí. Clarísimo. Y como última reflexión para quienes nos escuchan, pensemos en los artefactos visibles de una empresa. Cómo se ven las oficinas, el merchandising que usan, lo que comunican hacia afuera. Todo eso construye una imagen cultural, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podrían esos supuestos básicos subyacentes, lo que de verdad creen y guía las decisiones, o el clima real que se respira adentro, estar contando una historia diferente, quizás no tan prolija? ¿Qué señales chiquitas, más allá de lo obvio, podríamos buscar para darnos cuenta de la verdadera cultura y el clima real en comparación con esa fachada que muestran? Una pregunta que da para pensar, ¿no?